Hoy vamos a sumergirnos en un material que es realmente curioso, una colección de fábulas titulada Nasruddin en el Valle de las Consecuencias. Que a primera vista parecen cuentos casi infantiles. Totalmente. Pero en realidad son una herramienta para desgranar ideas muy complejas sobre el poder, la sociedad. La premisa es sencilla. El sabio Nasruddin llega a un valle y los animales viven asustados por su líder, el león dorado. Y en lugar de soltar un discurso, se pone a contar historias. Exacto. Y nuestra misión hoy es precisamente analizar esos cuentos, para entender las advertencias que esconden sobre la fragilidad del orden social cuando un poder, decide actuar sin límites. Y es que las fábulas tienen esa cualidad atemporal, ¿no? Permiten traducir dinámicas de poder que son muy abstractas a arquetipos que entendemos de forma intuitiva. El león déspota, el zorro astuto. Eso es. Los búhos, que representan la sabiduría, es una forma de bajar la teoría política a algo tangible. Además, el texto está muy bien estructurado. Nasruddin no se limita a describir el problema a través de 7 cuentos, 7 consecuencias. No, va más allá. Va mucho más allá, que eso es lo crucial. Termina ofreciendo un camino, una solución. Hoy vamos a recorrer ese viaje completo. Vamos, del diagnóstico a la acción. Pues empecemos por el principio, por ese primer diagnóstico. Nasruddin abre con un cuento que se llama La casa sin puertas. Ya el título es sugerente. Mucho. Trata sobre cómo se empiezan a destruir las protecciones de una sociedad. La historia va de un zorro muy adinerado, que se construye una casa espectacular, pero, y aquí está el detalle, decide no ponerle puertas. Ninguna. Una simple excentricidad, en apariencia. Exacto. Porque a él personalmente le resulta más cómodo y rápido entrar y salir saltando por las ventanas. Una decisión que parte de la idea de que la comodidad de uno está por encima de la norma común. Ahí está el germen de todo. Totalmente. Porque el problema llega, claro, cuando unos ratones ladrones se cuelan en la casa. El zorro se enfurece y les exige que se marchen. Y la respuesta es la clave. Es el corazón de la fábula. Le dicen, «Señor zorro, usted mismo eliminó las puertas. ¿Con qué autoridad moral nos dice ahora que no podemos entrar?» Vaya. Y ahí Nasruddin explica la primera consecuencia. Cuando eliminas las protecciones que te estorban, en la alegoría los tejones juristas que defendían las leyes, no solo eliminas las que te limitan a ti, También las que te protegen. también las que te protegen. Dejas la puerta abierta para que, en el futuro, cualquiera pueda saltarse las reglas. Es una metáfora brillante por su simpleza. Una puerta es una regla. A veces, pues es un incordio. Tienes que buscar la llave, cerrarla. Pero es el mecanismo que garantiza una seguridad compartida. Para todos. Para todos. Al quitarla por un capricho personal, el zorro no solo se expone a sí mismo, sino que destruye el principio de que las normas son universales. Envía el mensaje de que las reglas son opcionales. Y esa idea, que las reglas son opcionales, no solo tiene un efecto interno, también externo, ¿no? Me da la sensación de que esto nos lleva directos al segundo cuento. ¿Sí? Al del puente de la confianza. Justo. ¿Es una progresión lógica? Si la primera fábula trata sobre la seguridad interna, la segunda explora cómo se destruye la credibilidad hacia el exterior. En esta historia, un nuevo alcalde llega al poder y, como gran proyecto, decide demoler un puente antiguo. Un puente que funcionaba perfectamente, por cierto. Pero era antiguo. Claro. Su promesa es construir uno nuevo, mucho más moderno, espectacular. El problema es que una vez destruido el viejo, el nuevo puente nunca llega a construirse. Y el pueblo queda aislado. Y esa es la trampa clásica de lo que podríamos llamar el progreso destructivo, ¿no? Se vende la demolición de lo que existe como el primer paso hacia un futuro mejor. Pero la fábula advierte de que el progreso no se mide por promesas. Sino por la fiabilidad, por los hechos. Claro, porque el cuento no se queda solo en el aislamiento físico. Lo más grave, según Nasruddin, es la consecuencia invisible. Los comerciantes de otros valles dejan de ir al pueblo. Y fíjate, no es por el río. No es por el río infranqueable. Es por la confianza rota. El texto lo dice claramente, la prosperidad depende de que los demás crean que vas a cumplir tu palabra. Cuando esa confianza se pierde, la gente, el comercio, todo se desvanece en silencio. Has usado un término clave, invisible. La confianza es una infraestructura invisible, pero es tan real y tan crucial como un puente de piedra. Puedes tener los mejores recursos, pero si nadie confía en que tus reglas son estables, estás completamente aislado.
Hemos pasado de las reglas a la confianza. Y ahora las fábulas se centran, en las personas que deben mantener ese sistema. Aquí es donde Nasruddin introduce los dos guardianes, obediencia y conciencia. La historia es muy directa aquí. Sí, un rey le ordena a su guardián, obediencia, que golpee a un hombre inocente. Y este lo hace al instante, sin preguntar. La lealtad ciega, la ejecución sin cuestionamiento. Exacto. Pero luego le dan la misma orden a su otro guardián, a conciencia. Y este se niega en rotundo. Dice, Majestad, mi deber es proteger a los inocentes, no dañarlos. Esa orden es injusta. Y la reacción del rey lo dice todo. Totalmente. Porque no discute, no intenta justificar la orden. Simplemente despide a conciencia. No quiere el mal, quiere no ser molestado. No soporta la incomodidad de que le recuerden los límites. Y esa decisión es catastrófica. A partir de ahí, el rey se rodea únicamente de comadrejas, que es la metáfora para los que solo dicen sí. Y claro, toma decisiones cada vez más desconectadas de la realidad. Porque nadie se atreve a advertirle. Nadie. Hasta que su reino se desmorona. La tercera consecuencia es demoledora. Al expulsar la crítica, te conviertes en tu propio destructor. Creas tu propia cámara de eco. Un líder que se aísla de la disidencia no gana fuerza, pierde el contacto con la realidad, elimina los mecanismos de corrección de errores. Y eso nos lleva a la otra cara de la moneda. A la responsabilidad de los que callan. Exacto. No solo el que expulsa la crítica es responsable, sino también el que, viendo lo que pasa, decide callar. Que es el nudo del cuarto cuento, el emperador y el espejo roto. Un emperador tiene un espejo mágico que siempre le dice la verdad. Un consejero incorruptible, vamos. Pues sí. Un día, el espejo le advierte de que un plan suyo va a ser un desastre, y la reacción del emperador es romper el espejo a martillazos. Sus consejeros, los búhos sabios, ven la escena y... Aprenden la lección. Una lección terrible. Decir la verdad tiene un coste muy alto. El entorno se ha vuelto hostil a la honestidad. La supervivencia pasa por el silencio. Y ese silencio es letal. El imperio se hunde porque el emperador, ya sin su espejo y sin consejeros honestos, vive en una fantasía de éxito. Y aquí me pregunto lo que planteabas antes, ¿quién es más culpable? ¿El líder que no soporta la verdad o los sabios que, sabiéndola, deciden ocultarla? Pues Nasruddin parece poner el foco en los segundos. La cuarta consecuencia es una de las frases más duras de todo el texto. Dice, el silencio de los sabios es más peligroso que los gritos de los tiranos. Es una frase durísima. Lo es, porque el tirano al final actúa según su naturaleza. Pero el sabio que calla traiciona la suya. Su silencio legitima la locura del poder, la normaliza. Se convierten en cómplices. Cómplices pasivos. Y esa idea de la complicidad del sistema es el centro del quinto cuento, la cadena de oro. La imagen aquí es potentísima. Mucho. En un reino, la estructura de mando del ejército es una cadena donde cada oficial es un eslabón. Y la regla es que cualquier eslabón puede y debe negarse a transmitir una orden ilegal. ¿Rompiendo la cadena? Exacto. Rompiendo la cadena de mando. Es un sistema de contrapesos. La lealtad no es ciega hacia la persona de arriba, sino hacia los principios que representa la cadena. La ley, la ética. Pero llega un rey nuevo que valora más la lealtad personal y empieza a cambiar los eslabones de oro, profesionales con criterio, por eslabones de papel, cortesanos que solo saben decir sí. A simple vista, la cadena parece la misma. Claro, sigue uniendo a todos, pero un día el rey da una orden atroz, y esa orden fluye hacia abajo sin que nadie la detenga. La cadena, como no tiene resistencia, no se rompe, y la orden se ejecuta, destruyendo el reino. Es que una cadena de papel se ve igual que una de oro, hasta que le aplicas la más mínima tensión. La fortaleza de una institución no se mide en calma, se mide en crisis. Al sustituir integridad por lealtad, el reino gana poder, fragiliza todo el sistema. Y si las instituciones se vuelven frágiles, la responsabilidad recae en la sociedad. El sexto cuento, El precio del silencio, es una advertencia muy directa sobre eso, sobre la pasividad colectiva. Sí, esta es una fábula muy conocida. Un grupo de pájaros en un bosque ve cómo un águila empieza a cazar a los pájaros más pequeños, uno a uno. Y la reacción de los pájaros más grandes es... La autocomplacencia. Bueno, solo se come a los gorriones. A nosotros que somos palomas, no nos va a tocar. La clásica falacia del a mí no me afecta. Exacto. Pero claro, una vez que el águila acaba con los pequeños, empieza a por los medianos. Y luego a por los grandes, hasta que no queda ninguno. La sexta consecuencia es brutalmente simple.
Ignorar la injusticia que sufren otros no te protege. Solo te convierte en el siguiente de la lista. Simplemente, el silencio no compra seguridad, solo aplaza el peligro. Es un mecanismo de autoengaño muy humano. Pensamos que si no nos involucramos, el problema pasará de largo. Pero en un ecosistema social, la injusticia es como un cáncer. Si no se ataja cuando afecta a una parte, acaba extendiéndose a todo. Y esto nos lleva al punto final de esta cadena de responsabilidad. Hemos hablado de las instituciones, de la sociedad, pero todo aterriza en la decisión de un individuo. Es el séptimo cuento, El soldado y las dos órdenes. El dilema definitivo. Primero, es la ley fundamental de su pueblo. Protegerás a los inocentes. Un principio permanente. Y el segundo viene de su general. Quema esta aldea llena de inocentes. La orden de la autoridad temporal contra el mandato del principio. El soldado obedece al general. Quema la aldea. Años más tarde, es llevado a juicio. Y su defensa es la que hemos oído tantas veces. Yo solo cumplía órdenes. La excusa de la obediencia debida. Pero la respuesta del juez es lo que define la fábula. Le dice, la obediencia no es una excusa. Usted tenía dos órdenes. Eligió obedecer la equivocada. Esa frase es demoledora. Dinamita por completo la excusa. Devuelve toda la responsabilidad al individuo. No eras un autómata, eras una persona con capacidad de elección, y elegiste. Entonces, después de este recorrido, que es bastante desolador, ¿qué? Nasruddin cuenta que existió un valle de los espejos que se autodestruyó siguiendo estos 7 pasos. Pero insiste, y esto es clave, en que los cuentos no son para lamentarse. Son para prepararse. Son para prepararse. Y la pregunta que le hacen los animales es la que todos nos hacemos. ¿Y ahora qué? ¿Tiene solución? La respuesta de Nasruddin es un sí rotundo. Pero advierte que la solución no es esperar a que el león dorado cambie. Aquí es donde el texto pasa de ser un diagnóstico a ser un manual de acción, y Nasruddin propone una solución en 3 actos, muy claros. Primero, los valientes deben hablar. Los búhos sabios, los que conocen la verdad, deben romper el silencio. El silencio cómplice del que hablábamos. Exacto. Segundo, los muchos deben unirse. Un pájaro solo o un soldado solo es débil, es vulnerable, pero la unión de muchos crea una fuerza que ningún poder autoritario puede ignorar. ¿Y el tercero? Y tercero, y quizás el más importante, las leyes deben recordarse. Las normas no mueren cuando un líder las ignora, mueren cuando los ciudadanos las olvidan. Es una llamada a la responsabilidad cívica activa. Y la idea final con la que se despide Nasruddin lo cambia todo. Dice que las consecuencias no son castigos inevitables. No, son advertencias. Son advertencias. Señales en el camino que te avisan de que vas en la dirección equivocada. En ese sentido son casi un regalo para quien sabe escuchar a tiempo. Y le deja una última reflexión a un ratoncito que se lamenta de ser demasiado pequeño para cambiar nada. Una reflexión que es el motor de casi todos los grandes cambios sociales de la historia. Totalmente. Nasruddin le dice, los grandes cambios siempre empiezan con los pequeños. Una hormiga sola no puede mover una montaña, pero 1000 hormigas unidas pueden moverlo todo. Y ese es el pensamiento final. No es una historia sobre la inevitabilidad de la tiranía, sino un recordatorio del inmenso poder que reside en la acción coordinada de los individuos, por insignificantes que se sientan.